San Ignacio encabeza los ejercicios espirituales con la oración del alma de Cristo, una oración antigua, medieval, que ya aparece en varios códices del siglo XIV, a la que San Ignacio tenía una muy especial devoción. Esta oración puede ayudarnos a los ejercitantes a situarnos en nuestra propia realidad para que desde ella nos preparemos a comenzar el proceso de los ejercicios espirituales día a día. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad. Entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo, cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre los deseos y la realidad, cuando se comienza a constatar la falta de fuerza física y las correspondientes limitaciones. Entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda de comodidad, cuando uno está consciente de la falta de generosidad y de la falta de mayor compromiso en su vida, en la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. El problema del pecado y de la falta repetida, las mismas caídas y recaídas, los malos hábitos, el engaño sobre la propia vida, otras veces un pasado que pesa demasiado y que aún nos hace sentir falsos y sucios. Entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Los problemas de dolor, de dificultades exteriores e interiores, propias y ajenas, la dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor y la enfermedad. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto un problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo, o porque no se sabe rezar, o porque se siente que Jesús no escucha, o porque no se cree en la misericordia. Entonces, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. Los problemas de la superficialidad al darse cuenta que no se vive en profundidad, aún más que uno vive tal como es modelado por otros, que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive sin coherencia y solo hacia afuera, sin profundidad y convicción, entonces dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti.
Los problemas de la afectividad espiritual, cuando se comprende pero no se siente, cuando se predica pero no se aplica, cuando se predica pero no se conmueve, cuando la fe se vuelve demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea o una moda. Quizás hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo para poder sobrevivir sin tener dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, los aplausos, el prestigio, la riqueza se hace muy fuerte. Entonces del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón abierto y vulnerable, con la valentía que da el saberse en la presencia de un Padre misericordioso, quizás en medio de las dudas que dejan el alma inquieta, colocarse delante de la presencia de Dios sin tratar de buscar respuestas en silencio, no hacer promesas, sino tan solo estar en su presencia desde la sinceridad de uno mismo. Amén, amén. Combate hacia la conversión, día 29. La realidad y el escándalo de la cruz. El seguimiento de Cristo pasa por la realidad de la cruz. No está el discípulo por encima de su maestro, ni el siervo por encima de su amo. Mateo 10:24. El auténtico seguimiento tiene que ser lúcido y realista. No se trata de seguir a Cristo, sino de seguirlo pobre, humilde y crucificado. No es que se busque la cruz, sino que la cruz surge en el camino y en eso Jesús no engaña al discípulo. Este conocimiento es clave no tan solo para estar consciente en el camino de seguimiento, sino también para fortalecerse y no desertar cuando aparece esta realidad. La unión íntima con Cristo, la identificación con Él, a veces lo único que mantiene fiel en este caminar. El miedo frente a la realidad de la cruz puede paralizar. La carta a los Hebreos advierte frente al peligro de que por miedo a la muerte se pasa la vida bajo el signo de la esclavitud. Hebreos 2, 14, 15. El que tiene miedo a la muerte pasa, pasa la vida muriendo a cada rato.
Una forma de esclavitud tiene su raíz en este temor fundamental o siente la muerte en sus múltiples expresiones, el temor de sentirse disminuido, de hacer el ridículo o de que al final se termina prescindiendo de uno. En la vida uno se encuentra y tiene que asumir varias muertes parciales. La persona moderna ha sido colocada para triunfar, para ser ganadora, pero la presencia de la muerte cuestiona profundamente el significado real del triunfo. ¿Qué es triunfar en la vida? En nuestros días resulta más difícil integrar el misterio de la cruz en la vida nuestra, en la vida de las personas, porque se vive la búsqueda del presente inmediato, de la gratificación del momento. Como decía el Papa Benedicto XVI, el éxito no es nombre de Dios. El misterio de la cruz supone que muchas veces hay que renunciar a la gratificación inmediata para poder entregar la propia vida al servicio de los demás. Uno tiende a huir frente a situaciones complejas y cuesta más que antes soportar situaciones de larga duración. Por lo tanto, es necesario reflexionar sobre la importancia de la fidelidad en lo cotidiano, más allá de la atracción efímera, de la gratificación inmediata y el resultado exitoso. Toda la vida de Jesús a primera vista fracasó en la cruz. Jesús vivió la cruz en toda su desnudez. La resurrección vino como resultado de su fidelidad al Padre, pero en la cruz sintió el profundo dolor del abandono. En la cruz aprendió a pasar del sentirse abandonado al abandonarse en las manos del Padre. La angustia del Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46 encuentra paz en el Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. La respuesta es la fidelidad al Padre y la confianza en sus planes. A lo largo de su vida, Jesús tuvo que enfrentarse con muchas muertes parciales. Celebró muchos duelos antes de llegar al duelo definitivo. Basta pensar en la falta de comprensión con la cual tuvo que enfrentarse en el cumplimiento de su misión. Se le acusó de dormilón y borracho, de comilón. Mateo 11:19 se le descartó como escandaloso. Mateo 13:57 se le criticó de no estar en su sano juicio. Mateo 3:21 se le consideró como un simple agitador y político. Lucas 23:2 hasta se le acusó de blasfemo. Mateo 9:3 y jefe de los demonios. Mateo 9:34. Realmente Jesús experimentó en su propia existencia la palabra que pronunció a sus discípulos. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si
muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde. El que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Juan 12, 24, 25. Jesús se enfrenta a la muerte confiando en su Padre. En el huerto de Getsemaní, Lucas 22, 39, 46, Jesús permanece fiel en medio de la angustia profunda y pide a sus discípulos que perseveren y que no huyan. En la vida a veces parece que no hay camino de futuro, que no hay salida. Jesús en la misma situación vive la esperanza en toda su desnudez porque su confianza en el Padre es total. La presencia de la cruz constituye un llamado al abandono y confianza en Dios porque Él es de confiar. El abandono es el acto supremo de la libertad, porque es la libertad frente a la propia libertad. Para el discípulo vivir de verdad es vivir en la seguridad que regala Dios, aunque sea en medio de la intemperie de la misma vida. Confíenle, dice San Pablo, todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Una de Pedro 5:7. Este abandono y esta confianza en el Padre nos permite decir, Señor, si tú en tu bondad pusieras en mis manos el designio de mi vida, gustosamente lo volvería a poner en tus manos de Padre para aceptar con alegría lo que tú quisieras. Aceptar la presencia de la cruz en el camino del seguimiento como expresión de confianza en Dios, Padre, no excluye recurrir a la oración de lamentación. No es simplemente una queja, sino un acudir a Dios cuando uno se siente hostilizado y probado en la vida, confrontando el propio dolor con aquel que lo es todo para uno. Desahogarse ante Dios Padre es signo de confianza en Él, porque uno se atreve a desahogarse y decir la verdad más íntima solo frente a alguien en quien tiene puesta su confianza. El escándalo de la cruz. La palabra latina tradere significa sea el hecho de que Jesús fue traicionado por nuestra salvación, como también la entrega de Jesús por el Padre para nosotros. La pasión de Jesús proclama lo que Dios hizo por la humanidad, pero a la vez refleja lo que la humanidad ha hecho a Dios. La pasión señala que Dios se ha enamorado de su criatura, es decir, Dios no solo crea, sino que ama a su propia criatura. Por ello, San Pablo señala que solo quiere conocer a Cristo crucificado. Una de Corintios 2:2, porque en él reside toda sabiduría. Colosenses 2:3. Y en la cruz se manifiesta el amor profundo de Dios.
Efesios 3:18. En la meditación de la pasión se adquiere por una parte un auténtico conocimiento de Jesús, pero también por otra parte un conocimiento sobre un mismo por qué. Si se refleja el amor de Dios, también se muestra la respuesta humana. En la pasión, Pedro no entiende nada. Jesús se muestra débil y asustado. Mateo 26, 37, 56. Pedro lo desconoce y como consecuencia también pierde su propia identidad. Es verdad, Pedro no conoce a este hombre. Mateo 26, 72. Pero se convierte y llega a aceptar la autorrevelación de Dios en Jesús. Por el contrario, Judas, frente a la debilidad de- del maestro y al no responder a su expectativa de Mesías, termina frustrándose con el Dios real en Jesús. En el Antiguo Testamento aparece un concepto de Dios en términos de fuerza y poder cerca de la nada. Destruye el ejército del faraón. Nadie se la puede con Yahvé, pero aparece Jesús como el Hijo amado y predilecto. Mateo 12, 18, 21. Y esta vez se manifiesta la debilidad de Dios en la parábola del dueño de la viña, Mateo 21, 33, 45. Esta debilidad de Dios es fruto del respeto hacia la libertad humana. Su debilidad es amar. La cruz es la prueba máxima de un Dios que respeta la libertad humana. Curiosamente, el ser humano se encuentra con un Dios que se abandona a la libertad humana, pero Él no sabe cómo abandonarse a la libertad divina. Dios busca al débil haciéndose débil. Por ello existen dos caminos hacia Dios: reconocer a Dios en lo pequeño y en lo débil, y reconocer la fuerza de Dios en la debilidad. Dios se ofrece a la libertad humana. Jesús sigue ofreciéndose a través de los demás a la propia libertad personal. Mateo 25, 31, 46. La muerte es incomprensible, es una experiencia que no se puede comunicar a otro. Mucho más todavía resulta incomprensible la muerte de Dios. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía. Marcos 9, 31, 32. Es que no se puede entender, no es comprensible. La muerte es terrible. Los enfermos terminales asumen una expresión hacia este momento. Es una expresión vacía y desfigurada. Parecen otras personas, unos desconocidos. Para un viviente la muerte no tiene sentido. Sin embargo, Jesús asumió también esta.
tremenda experiencia. Jesús asume libremente la muerte. Marcos 14, 21, 24 y 36. Jesús acepta la muerte porque acepta la humanidad hasta el fondo. Su respeto por el ser humano, su libertad y su lealtad al Padre, su obediencia, le conducen a la muerte. La pasión es notable, el silencio de Jesús en este momento. Al comienzo conversa brevemente con Judas, Pilato, el sumo sacerdote, el guardia, pero después no dice nada. Sin embargo, su persona domina todas las escenas.